Buen día, les habla la alumna González Soles Belén Ruth y el día de hoy vamos a hablar acerca del libro Temas Actuales de Ética, el capítulo 5, la interculturalidad y las comunidades indígenas. A continuación les hablaré del resumen. Comencemos con la introducción. Bueno, la introducción nos muestra que este capítulo aborda el racismo y la discriminación en el Perú y Sudamérica hacia las comunidades indígenas, algo que resalta mucho. También se destaca la falta de reconocimiento cultural y social para esos grupos, su explotación y cómo el Estado a menudo los ve como obstáculos al progreso. También se menciona la situación similar en Chile con el pueblo mapuche. Se argumenta que estas comunidades luchan por el reconocimiento de sus derechos culturales y que la resistencia surge de su deseo de dejar de ser despreciados. En la parte 1, titulada La problemática de las comunidades indígenas, el texto aborda la importancia de respetar y reconocer a las comunidades indígenas en Latinoamérica. Se critica la falta de respeto y la discriminación que enfrentan esas comunidades y se destaca su deseo de tener su propio sistema jurídico político. Se argumenta que la neutralidad del Estado favorece el sistema económico y las relaciones de poder existentes en lugar de proteger a las comunidades indígenas. Se aboga por valorar la diversidad cultural y replantear el modelo económico para abordar la injusticia que enfrentan esas poblaciones. En la parte 2, titulada La propuesta de Taylor, vemos que el multiculturalismo defiende el reconocimiento y respeto de las culturas diversas, promoviendo la igualdad de derechos. Charles Taylor aboga por permitir que las culturas se defiendan y valora la identidad única de individuos y grupos. En la educación implica reconocer y celebrar la diversidad cultural. Es esencial para una sociedad democrática y diversa. Muchas gracias. Buen día, profesor y presentes. En esta oportunidad les habla Nayeli Ximeras Félix Coronel y les presentaré los aspectos interesantes y relevantes de la interculturalidad y las comunidades indígenas del capítulo 5 del libro Temas Actuales, específicamente la parte 1 y 2. La primera parte de este capítulo se denomina la problemática de las comunidades indígenas. En primer lugar, se van a aclarar conceptos, como uno de ellos sería las comunidades indígenas, que se define como una variante de la lengua del pueblo, que identifica el idioma común y que incluye una organización política, cultural, social, económica y religiosa. Otros términos que también se van a aclarar van a ser el epistemicidio, entre otros. En segundo lugar, se fundamenta la necesidad de un sistema propio para las comunidades indígenas, como el sistema jurídico y el sistema político, además de otros derechos que las comunidades indígenas consideran fundamentales. Uno de ellos, o varios de ellos, va a ser la libre determinación, el derecho también a una cultura propia, entre otros. También se habla de la contribución indirecta de la comunidad indígena a la ecología. Sabemos que existen personas que tienen una perspectiva capitalista del dinero, pero siempre se requiere un descanso. Ahí es donde surgen las vacaciones. Ocasionalmente las personas siempre piensan en lugares aislados donde se prima la naturaleza. Justo esos lugares aislados son los lugares que conservan la comunidad indígena. Ahí es donde existe una contribución directa de la comunidad indígena a la ecología y que curiosamente beneficia a la sociedad urbana. Me pareció algo muy curioso e interesante que también se menciona en el libro, en esta parte del capítulo. En cuarto lugar, tenemos al apoyo al reclamo de las comunidades indígenas que el autor expresa explícitamente en las primeras líneas de esta primera parte. La segunda parte del capítulo se denomina la propuesta de Taylor. En esta parte se utiliza escritos de otros autores, esto como una base teórica que servirá para sustentar o justificar los fundamentos o argumentos que se utilizarán para explicar de parte del autor. En segundo lugar, me agradó que se fomentara la implementación del idioma nativo. Esto como una forma de reconocer la diversidad cultural para así promover la igualdad entre todos. También se resalta la multiculturalidad y el reconocimiento. La multiculturalidad se define como en el cómo proceder para favorecer a las minorías étnicas que quieren conservar o quieren mantener sus posiciones éticas. Y el reconocimiento que se basa en la democracia y la igualdad. En cuarto y último lugar se destaca la política de la diferencia.
En esta parte se van a mencionar dos políticas, la política de la igualdad y la política de la diferencia. La propuesta de Taylor va a estar de acuerdo con la política de la diferencia, que exige, que exige un igual trato entre entre las diferentes culturas. Y eso es todo. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a hablar sobre los aspectos con los que no estoy de acuerdo. En la primera parte, en la problemática de las comunidades indígenas. Primeramente, se nos habla de derechos que debemos darle a las comunidades indígenas para proteger su dignidad humana, promover la igualdad y, sobre todo, promover la justicia, lo cual existe en la Constitución política, pero a pesar de ello no se ejecutan. Ahí es donde está el problema, no en la ausencia de los derechos, sino en la ejecución, que puede verse a la corrupción de las instituciones encargadas de su cumplimiento, asimismo de la falta de conciencia sobre sus derechos. Otro punto en que no estoy de acuerdo es con la idea de que el texto sugiere que es la propiedad privada la causa de la explotación de las comunidades indígenas. Si bien hay casos en los que la propiedad privada se utiliza de manera injusta, es importante reconocer que la propiedad privada es un derecho fundamental y una base económica en muchas sociedades. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, en donde la propiedad privada y los derechos se ejecutan en bienestar de los ciudadanos. Ahí una persona que encuentra petróleo se hace rico. En cambio, en Perú, una persona que encuentra petróleo en su propiedad sigue siendo pobre. Como tercer punto, falta explayarse en distintos escenarios, ya que solo se nos presenta entre urbano y no urbano, obviando otros escenarios como no sé, en el colegio, el racismo en las empresas y otras cosas más. Ahora también hablaré sobre lo que no estoy de acuerdo en la propuesta de Taylor. Taylor nos menciona que, claro, hay que afirmar la identidad cultural que cada uno tiene, pero nos exigen un enunciado que debemos en todos los colegios del Perú promover, bueno, el estudio sobre el idioma nativo. Y aquí ataca la libertad educativa. Uno de los principios fundamentales de la educación es que las personas deberían tener la libertad de elegir qué aprender de acuerdo con sus intereses, metas y necesidades. Obligar a todos los colegios a enseñar las lenguas nativas podría ser percibido como una restricción de esta libertad, ya que algunas personas pueden no estar interesadas en aprender esta lengua en particular. Gracias. Buenas, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los puntos 3 y 4 del capítulo 5 del libro Temas Actuales de Ética. En el punto 3, críticas al multiculturalismo, aquí Will Kimblin nos expone que el multiculturalismo se inclina más al liberalismo, dando una idea de que no busca fomentar el respeto y la unidad de las culturas, sino que busca anular las diferencias entre los grupos y así formen parte de la clase trabajadora, o sea, funcional para el sistema capitalista. Sin embargo, si esto fuera así, haría del capitalismo un sistema más benévolo, reforzando la idea de que no debemos oponernos al capitalismo, sino más bien dejándonos asimilar. Por otro lado, el multiculturalismo ha sido tachado de conservador, con el fin de borrar las diferencias económicas y de poder entre las clases sometidas y dominantes, con lo cual infieren que no hace falta reconocer económicamente a las comunidades indígenas, ya que se les reconoce culturalmente y de esa manera armar su propia fortuna. En el punto 4, el marco teórico de la interculturalidad, aquí Catherine Walsh nos infiere que la interculturalidad es una estrategia que pretende incluir a los excluidos a una sociedad globalizada. La interculturalidad debe asumirse críticamente, admitiendo que en la sociedad no solo hay diversidad o diferencia, sino que también un problema estructural colonial racial. Por otro lado, muchas experiencias nos muestran una gran injusticia hacia la interculturalidad, oponiéndose a un verdadero progreso, donde cada uno de nuestros recursos lleguen a quienes se oprimen por razón culturales, es decir, a las comunidades indígenas. Gracias.
Continuando con la exposición del capítulo 5, que se trata sobre la interculturalidad y las comunidades indígenas, hablaremos sobre los aspectos interesantes de los subtemas 3 y el subtema 4. El subtema 3 se trata sobre las críticas al multiculturalismo. El primer punto que nos parece interesante es que presenta en su mayoría un lenguaje estándar. Por ejemplo, si revisamos la primera captura y la segunda captura, podemos ver que al leerlo no nos presentamos con palabras que no nos permitan entender a qué se está tratando el párrafo. Los únicos que podría hacer sería la palabra foráneo y la palabra etnocéntrico, las cuales, leyendo el párrafo, podemos tratar de presentarle una pequeña definición respecto al contexto que nos están brindando. El segundo punto para el subtema 3 viene a ser de que nos presenta el tema bien explicado y no deja dudas de conceptos. Por ejemplo, este subtema 3 se trata sobre las críticas que presenta el multiculturalismo, ¿verdad? Y después nos menciona qué críticas se presentan, el por qué y quién las realiza. A su vez nos dan una pequeña definición de qué se trata el multiculturalismo y justo acabando en el último párrafo nos mencionan la palabra interculturalidad, la cual no nos han mencionado antes. Y uno se puede preguntar qué viene a ser, a qué trata, justo y acabando el subtema 3. Y de ahí es donde que entra el subtema 4, que viene a ser el marco teórico de la interculturalidad. Es decir, que no te están dejando la duda de a qué se viene a definir la palabra interculturalidad. Para el subtema 4, el punto que nos parece interesante es el mismo al que se presentó en el subtema 3, que presenta en su mayoría un lenguaje estándar. Si revisamos, al igual que antes, la captura 1, la captura 2 y la captura 3, no se nos presenta palabras que sean complejas para nuestra comprensión. Es decir, no se presenta una barrera entre la lectura y el lector. El segundo punto que nos parece interesante en el subtema número 4 viene a ser de que presenta ejemplos para entender mejor las situaciones o términos que nos presentan. Por ejemplo, aquí nos mencionan la doctrina de Monroe y justo seguido de ello nos hacen entender qué es lo que plantea esta doctrina. Después, otro ejemplo puede ser de que acá nos menciona qué es lo que busca la interculturalidad. Nos dan la definición de ello y a su vez nos mencionan qué es lo que busca la interculturalidad ahora. Lo mismo pasa acá, en la última captura. Nos mencionan que el crecimiento económico presenta un egoísmo ético excluyente y a su vez nos mencionan de que la exclusión del otro es una forma de invisibilizar al otro. No nos dejan a la duda de a qué se refieren con tal egoísmo ético excluyente. Es decir, todas las palabras o todos los términos que no hemos visto antes en los párrafos, pasado siguiente, ahí nos dan su pequeña definición para poder comprender mejor el texto y no quedarnos con dudas. Y eso sería todo. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, yo les voy a mencionar aquellos aspectos que no nos gustaron del capítulo 5 de los subtemas 3 y 4 específicamente. El primer aspecto que no nos gustó es que si bien el autor menciona sus ideas y su punto de vista acerca de brindar una filosofía de la interculturalidad que sirva para poner en relieve la importancia de incluir a los grupos indígenas a la ciudadanía, no profundiza en aquellas medidas que tomaría para convertir esta idea en realidad. No las explica a detalle, específicamente. Incluso más adelante en el texto comenta que esta misma solución puede llegar a ser otra medida que solo busca el enriquecimiento y manejo de los grupos de poder y que realmente no tiene ninguna intención de velar por los pueblos indígenas. El segundo aspecto que no nos gusta es la exposición del tema desde una única perspectiva. En varias partes del texto critica la multiculturalidad como una medida que realmente no cumplió su objetivo, el cual era unificar a los pueblos indígenas con la sociedad moderna, sino que más bien este solo es un intento del capitalismo por anular las diferencias entre los grupos para que así puedan ser utilizados y formen parte de la clase trabajadora y sean funcionales a la clase capitalista. Si bien es cierto que la multiculturalidad no cumplió con su objetivo, esta tuvo muchas propuestas buenas para unificar a los pueblos indígenas, por lo cual no deberíamos solamente enfocarnos en el aspecto negativo, sino ver este tema desde todas sus aristas, por así decirlo, ¿no? Y finalmente,
El último aspecto es que mira todo desde una posición pesimista, por así decirlo, ya que un cambio o nueva propuesta frente al fracaso de la multiculturalidad se presenta la nueva interculturalidad, la cual el autor vuelve a suponer que esta medida no es más que otro intento del capitalismo y las clases de poder para mantener su posición dominante frente a los pueblos indígenas. Y bueno, esto sería todo respecto a las partes 3 y 4 del capítulo 5. Gracias. Propuesta de Forner-Betancourt. Se aborda la propuesta intercultural de Forner-Betancourt en el contexto de globalización. Se destaca que la globalización busca imponer un pensamiento único que de permitir la diversidad cultural. La globalización se presenta como un totalitarismo cultural que convierte la cultura en mercancía y busca dominar todas las culturas. Se plantea la pregunta sobre la situación del propio e identidad de cada cultura particular en un mundo que tiende a la homogeneización cultural. Se define la cultura como la forma en que una comunidad organiza su materialidad en función a sus fines y valores, y se enfatiza la importancia en la diversidad cultural. Se argumenta que la liberación y la interculturalidad son paradigmas complementarios y necesarios. La interculturalidad busca la liberación de cada cultura y promueve el diálogo y la interacción respetuosa entre ellas. Se destaca la importancia de reconocer el derecho de una identidad cultural diferenciada sin caer en el divisionismo comunitario. Menciona también la importancia de valorar la tradición de las comunidades indígenas, especialmente en lo que respecta a su lengua, ya que esto involucra cuestiones políticas, morales y legales. Ahora doy paso a mi compañera Stacy. El texto plantea una reflexión interesante sobre cómo la pérdida de una lengua puede llevar a un cambio en los valores y la comprensión del mundo en una sociedad. Se argumenta que el cambio de la lengua no está influenciado principalmente por la reflexión sobre la lengua en sí, sino por sistemas ideológicos relacionados con la cultura occidental y tecnológica, como el individualismo, el pragmatismo y el consumismo. Además, se destaca cómo la valorización de ciertas culturas y la discriminación hacia otras puede influir en la identidad nacional y la percepción de la superioridad de una forma de vida sobre otra. Lo que me agrada del texto es su enfoque en la importancia de la diversidad cultural y lingüística, así como la crítica al racismo y la discriminación que persisten en muchas sociedades. Además, aboga por una educación intercultural que promueva la comprensión y el respeto mutuo entre los diferentes grupos culturales. Lo que no me agrada es la descripción de cómo ciertos grupos marginalizan y desprecian a otros en función de su origen étnico o cultural. Esta actitud es perjudicial y perpetúa la desigualdad y el prejuicio en la sociedad. Desde mi punto de vista, el texto resalta la importancia de la educación intercultural como una forma de abordar problemas de racismo y discriminación. Promover la comprensión y el respeto hacia las diferentes culturas y lenguas es esencial para construir sociedades más justas y equitativas. Sin embargo, también señala la persistencia de prejuicios arraigados en muchas culturas, lo que subraya la necesidad de un cambio profundo en la mentalidad de las personas para lograr una verdadera inclusión y respeto hacia todas las culturas y lenguas.